Un chic multimillonario le pidió a la hija de la criada que jugara ajedrez, como una broma sin saber que era una prodigio del ajedrez. Tú, la mujer estadounidense, ven aquí. La voz de Sheikh Khaled Alj cortó el murmullo de las copas de cristal y las charlas discretas como una cuchilla. Susan Miller se quedó inmóvil con la bandeja de plata temblándole en las manos. Ella no era más que la criada, nada más que el telón de fondo del imperio del multimillonario. Pero aquella noche la arrastraban al centro de atención por una sola razón: su diversión. Sí, dijo Sheikh Alja, ordenó señalando el ónix de cada tablero de ajedrez, que brillaba como un escenario a la espera de su víctima. Jugarás conmigo. Será educativo. Los invitados adinerados se inclinaron hacia adelante con medias sonrisas en los labios, dispuestos a presenciar su humillación. Quiero ver cómo la simplemente estadounidense aborda un juego de reyes. Pero entonces, desde las sombras, se alzó una voz pequeña. Mi mamá está cansada, señor, pero yo jugaré por ella. La sala quedó en silencio. Una niña de 10 años acababa de desafiar a uno de los hombres más ricos del mundo. Lo que empezó como una broma cruel de poder terminó como una batalla que el mundo nunca olvidaría. Esta es la historia de cómo la hija de una criada puso a un multimillonario de rodillas. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos a la historia. Disfrútala. La promesa de una niña pronto haría añicos el mundo de un multimillonario. Su madre no era más que una criada invisible para el hombre que lo poseía todo. Pero estaba a punto de ver la única cosa que nunca podría comprar: el talento de su hija. La música era un murmullo suave, un delicado hilo de sonido tejido entre el tintinear de las copas de cristal y el zumbido bajo de conversaciones caras. Desde su posición en un sofá de cuero blanco que costaba más que un coche familiar, Sheikh Cole examinaba su dominio. Su ático era la joya de la corona de Dubái, un palacio en las nubes con ventanas del suelo al techo que revelaban una alfombra reluciente de luces de la ciudad inclinándose ante el Golfo Pérsico. Todo en aquella sala, desde el mármol italiano bajo sus pies hasta la obra maestra abstracta de la pared del fondo, era un testimonio de su poder. Había construido un imperio a base de petróleo y ambición. Y ahora, a los 55, era un hombre que lo tenía todo y no sentía nada. El aburrimiento era su enemigo más persistente, un dolor sordo en el centro del alma, que ningún lujo podía calmar. Sus invitados eran la colección habitual de gente que quería algo de él. Había hombres de negocios europeos con sonrisas nerviosas, dignatarios locales que hablaban y practicaban la adulación, y mujeres cubiertas de joyas que se reían un poco demasiado fuerte de sus chistes. Todos eran piezas en un tablero previsibles y fáciles de mover. Su compañía le resultaba tediosa. Su mirada lo sobrevoló escudriñando la sala en busca de cualquier distracción. Y entonces la vio Susan Miller. Era estadounidense, una viuda de casi 40 años, que llevaba un año limpiando su penthouse. Se movía por el borde de la sala con una eficiencia silenciosa que la hacía casi invisible. Llevaba una bandeja de plata recogiendo copas vacías con la expresión cuidadosamente neutra. Para Khalid, no era más que otra parte del paisaje, como las orquídeas del rincón o el aire acondicionado silencioso. Sabía que tenía una hija. A veces veía a la pequeña niña rubia esperando a su madre en las dependencias del personal, siempre con un libro en las manos. Nunca se había molestado en aprender sus nombres. ¿Para qué una semilla cruel? Empezó a brotar en su mente. Era la cura perfecta para su aburrimiento. Un poco de entretenimiento a costa de alguien que no podía negarse. Una demostración de su poder de una forma que todos comprenderían. Alzó la voz un barítono rico que cortó sin esfuerzo el suave murmullo de la fiesta. Tú, la mujer estadounidense, ven aquí. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las cabezas se volvieron. Susan se paralizó con la mano suspendida sobre una copa de champán a medio vaciar. Por un momento pensó que debía de dirigirse a otra persona, pero todas las miradas de la sala estaban sobre ella, clavándola en su sitio. Lentamente se irguió,
y se volvió para enfrentarlo con la bandeja de plata sostenida delante como un escudo. Sí, Chick. Alka preguntó con la voz poco más que un susurro. Khalid sonrió una sonrisa lenta y depredadora, que no alcanzó sus ojos oscuros. Señaló el espacio vacío sobre la alfombra persa frente a él. Deja la bandeja. Has terminado con tus tareas por un momento. El corazón de Susan empezó a latir con un ritmo frenético contra sus costillas. Obedeció dejando la bandeja en una mesa cercana con unas manos que temblaban ligeramente. El silencio en la sala era denso, asfixiante. Podía sentir las miradas de los invitados adinerados, una mezcla de curiosidad y lástima. Una mezcla de curiosidad y lástima. He oído. Comenzó Kala con la voz impregnada de condescendencia que los estadounidenses creen que pueden hacer cualquier cosa, que todos ustedes son ambiciosos e inteligentes. Es cierto, Susan. Tragó saliva con dificultad. No sabía cómo responder. Supongo que intentamos hacerlo lo mejor que podemos, señor. ¿Lo mejor? Repitió él saboreando las palabras. Señaló una pequeña mesa ornamentada en el centro de la sala. Encima había un magnífico juego de ajedrez. El tablero estaba hecho de ónix pulido y alabastro. Las piezas habían sido talladas a mano en marfil y obsidiana. Cada una era una obra de arte en miniatura. ¿Conoces este juego? Susan, su mente se quedó en blanco. Ajedrez. Había jugado unas pocas veces con su padre cuando era niña, pero apenas recordaba las reglas. Un poco, señor. No muy bien. No muy bien, repitió Khaled con una risita que le subía desde el pecho. Los invitados lo acompañaron con una risa educada y desagradablemente falsa. Perfecto. Estoy de humor para un juego. Quiero que juegues conmigo. Quiero ver cómo la simplemente estadounidense aborda un juego de reyes. Una ola de humillación recorrió a Susan como un fuego nauseabundo. Se le encendieron las mejillas. No era una invitación amistosa. Era un espectáculo. Iba a ridiculizarla delante de toda esa gente poderosa. Pensó en su hija Abby, que la esperaba en la pequeña habitación estéril al final del pasillo. Abby solo tenía 10 años, pero entendía las cosas. Entendería que estaban burlándose de su madre. Señor, yo no puedo, tartamudeó Susan con los ojos suplicantes. No sería una rival digna, solo desperdiciaría su tiempo. ¿Tonterías? Tronó Khaled disfrutando enormemente. Será educativo para los dos. Tú aprenderás una lección de estrategia, y yo... Hizo una pausa dramática mirando a su audiencia. Yo recordaré el orden natural de las cosas. Ahora siéntate. Señaló el cojín de seda en el suelo frente a la mesa de ajedrez. Era una orden, no una petición. Susan se sintió atrapada. Rechazar significaba perder su empleo, lo único que mantenía un techo sobre la cabeza de su hija en esa ciudad extranjera. Obedecer significaba entregar su dignidad pieza por pieza en aquel tablero blanco y negro. Con la cabeza baja, caminó lentamente hasta la mesa y se dejó caer sobre el cojín. Sus movimientos eran rígidos, su cuerpo tenso de vergüenza. El jeque se acomodó en su asiento recostándose con la arrogancia casual de un rey, a punto de ejecutar a un campesino. Empezó a ordenar las piezas blancas de su lado del tablero, sus largos dedos, moviéndose con una gracia teatral. Jugarás con las piezas negras, por supuesto, dijo sin mirarla. Me parece apropiado. Otra oleada de risas recorrió la sala. Susan sintió cómo una lágrima le resbalaba por la mejilla. La secó rápidamente esperando que nadie la hubiera visto. Miró el complejo conjunto de figuras talladas, el caballo con su orgullosa cabeza equina, el rey severo y altivo. Le parecían extraños y amenazantes. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Sentía un centenar de ojos sobre ella esperando que fracasara. Mamá está cansada. La voz fue pequeña, pero cortó el silencio opresivo con la claridad de una campana. Todas las cabezas giraron hacia el arco que conducía a los pasillos del personal. Allí estaba Abigail Miller, de 10 años, con el cabello del color del maíz pálido recogido en una trenza sencilla. Sus ojos de un azul sorprendentemente claro estaban fijos en la escena del centro de la sala. Era pequeña para su edad,
y el simple vestido de algodón que llevaba contrastaba bruscamente con los vestidos de diseñador y los trajes a medida de los invitados. Pero no había nada pequeño en su porte. Estaba erguida inmóvil con la barbilla en alto. En su mano sostenía un libro de bolsillo gastado. A Susan se le detuvo la respiración en la garganta. Abby vuelve ahora a la habitación. Pero Abby no se movió. Su mirada pasó del rostro dolorido de su madre al gesto divertido del jeque. Dio un paso adelante, luego otro. Sus zapatillas gastadas no hacían ruido sobre la alfombra mullida. Caminó directamente hasta la mesa de ajedrez y se quedó junto a su madre. «Mi mamá está muy cansada, señor», repitió con voz firme. «Ha estado trabajando todo el día. No sería un juego justo». Khaled se recostó hacia atrás con una expresión de sorpresa genuina en el rostro. Miró fijamente a la pequeña esa interrupción inesperada de su entretenimiento. «¿Y quién eres tú para decirme qué es justo?» «Soy Abigail Miller», respondió simplemente. «Susan es mi madre. Como está demasiado cansada para jugar, yo jugaré en su lugar». Una oleada de murmullos y susurros recorrió la sala. Una pequeña rubia desafiaba a Sheikh Khaled Al-Ya. La absurdidad resultaba deliciosa. Khaled echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Un estruendo que llenó todo el ático. Tú rugió secándose una lágrima de risa. ¿Una niña quiere jugar ajedrez conmigo? ¿Qué harás? ¿Pedirles consejo a tus muñecas sobre dónde mover las piezas? Los invitados rieron con él, su diversión dirigida ahora a esta nueva y aún más patética contrincante. La expresión de Abby no cambió. Sus ojos azules permanecieron fijos en él, firmes y serios. «No juego con muñecas, señor. Juego al ajedrez». Algo en su tono, una confianza tranquila y fuera de lugar, hizo que la risa de Khaled se apagara. La observó por un momento. Esto era aún mejor que su plan original. Humillar a la criada era una cosa, pero derrotar a su hija, una niña que mostraba semejante bravuconería mal colocada, sería una historia que podría contar durante semanas. Muy bien, dijo con una sonrisa cruel que se extendió por su rostro. Si la pequeña cría de león desea defender a su madre, ¿quién soy yo para negárselo? Siéntate. Veamos qué puedes hacer. Susan agarró el brazo de su hija. Abby, no. No entiendes. Por favor, vuelve a la habitación. Su voz era un susurro desesperado. Sabía que su hija era brillante. A Abby le encantaba leer y amaba el viejo juego de ajedrez que le había regalado su abuelo. Pero esto era el jeque Al-Ya. No era un juego, era un ritual de crueldad. Abby soltó suavemente el brazo. Miró a su madre, y en sus ojos Susan vio un destello de algo antiguo y resuelto. Era la misma mirada que su propio padre, el general, tenía antes de una decisión difícil. «Está bien, mamá», susurró Abby con la voz tan baja que solo Susan pudo escucharla. «El abuelo me enseñó a lidiar con los abusones». Luego se volvió y con una gracia que parecía ir más allá de sus años, se sentó en el cojín que su madre acababa de dejar. No se veía intimidada por el jeque ni por la multitud, ni por el carísimo tablero de ajedrez. Simplemente miró el tablero con sus pequeñas manos descansando en el regazo. El jeque hizo un gran gesto hacia el tablero. «Las piezas negras son tuyas. Espero que al menos sepas cómo se mueven». Un hombre cerca de la ventana, un diplomático británico llamado señor Harrison, susurró a su esposa: «Esto es de mal gusto. Ese hombre es un bruto». Su esposa asintió con los ojos llenos de compasión por la niña. Abby ignoró los comentarios. Sus dedos se detuvieron sobre las piezas un segundo y luego comenzó a ordenarlas, cada una colocada con precisión en el centro de su casilla. Sus movimientos eran rápidos, económicos y seguros. No había vacilación infantil. Fue lo primero que dio a los invitados una pizca de duda. Khaled, sin embargo, no notó nada. Estaba demasiado ocupado disfrutando de la atención. «Hagamos de esto una lección adecuada», anunció a la sala. «Explicaré mis movimientos a medida que los haga para que la niña pueda aprender algo. Es importante ser generoso con el conocimiento». Tomó un peón blanco.
Comenzamos con la apertura del peón de rey, dijo moviendo la pieza 2 casillas hacia adelante hasta E4. Una clásica agresiva. Muestra la intención de controlar el centro del tablero desde el principio. Una estrategia para la vida, no solo para el ajedrez. Sonrió complacido con su propio comentario. Miró a Abby esperando ver confusión en su rostro. En cambio, sus ojos estaban tranquilos, analíticos. Tras un breve instante, imitó su movimiento empujando su propio peón de rey 2 casillas hasta E5. Una respuesta sólida y estándar. «Ah, me copia», dijo Khaled con una risa. «La imitación es el primer paso del aprendizaje, supongo». Muy bien. Desarrolló su caballo a F3, otro movimiento de manual atacando su peón. La sala observaba conteniendo la respiración colectiva. Esperaban que la niña hiciera un simple movimiento defensivo, quizá proteger su peón con su propio caballo. Era lo que haría cualquier principiante. Pero Abby no jugó como una principiante. Su pequeña mano se adelantó y movió su caballo de dama a C6. No era un movimiento defensivo. Era un movimiento activo de desarrollo, parte de un sistema bien conocido pero complejo. Khaled se detuvo. Era un buen movimiento, un movimiento de libro. Frunció el ceño levemente. Debió memorizar los primeros pasos de una partida, murmuró para sí. Lo desestimó como una casualidad. El diplomático británico, señor Harrison, se inclinó hacia adelante. Había sido miembro del club de ajedrez de su universidad décadas atrás. Reconoció la apertura. Era sólida más que sólida. Era profesional. La partida continuó. Khaled hacía sus movimientos con ostentación y comentarios tratando cada uno como una mini conferencia para su audiencia y su supuesta alumna. Abby, en contraste, era una imagen de concentración silenciosa. Sus movimientos eran rápidos, precisos y reflexivos. No desperdiciaba un solo gesto. No miraba a la multitud. Su mundo entero se había reducido a las 64 casillas frente a ella. Con cada movimiento se producía un cambio sutil en la sala. Las risitas apagadas se desvanecieron. Las miradas de lástima dirigidas a Abby fueron reemplazadas por gestos de confusión y luego por una sorpresa creciente. La niña no solo jugaba, estaba compitiendo. La sonrisa condescendiente de Khaled empezó a tensarse en su rostro. Seguía diciéndose a sí mismo que estaba en control. Él era el jeque. Ella la hija de una criada. Simplemente dejaba que la partida se alargara por el bien del espectáculo. Pero un pequeño nudo frío de duda comenzaba a formarse en su estómago. Las piezas de la niña se movían hacia posiciones de sorprendente poder. Trabajaban juntas un ejército silencioso y coordinado, que parecía anticipar cada plan de él. Alzó la vista del tablero y se encontró con sus ojos. Por primera vez vio más allá del cabello rubio y el vestido sencillo. Vio una inteligencia aguda y profunda, una concentración absoluta, y se dio cuenta con un sobresalto de que la niña de 10 años sentada frente a él no estaba jugando, estaba cazando. Mientras Sheikh Khaled al-Jamail pensaba en su siguiente movimiento, Abby dejó que su mente divagara por un instante. El aroma fuerte del caro perfume del jeque era punzante y extraño. Un contraste radical con el recuerdo que evocaba el olor tenue y reconfortante de libros viejos y tabaco de pipa que siempre impregnaba el estudio de su abuelo. 8 años antes, cuando apenas era una niña pequeña, su padre había fallecido dejando a Susan viuda joven con una montaña de preocupaciones. Se mudaron con el padre de Susan, el general Robert Miller, un hombre que el mundo conocía como Iron Wall Miller, por sus estrategias inalcanzables en el campo de batalla, pero a quien Abby simplemente llamaba abuelo. Su casa era pequeña y modesta, llena de la tranquila dignidad de un hombre que había servido a su país durante 40 años. Su mayor tesoro no era su colección de medallas que guardaba en una caja polvorienta en el ático, sino su biblioteca de libros de historia, filosofía y estrategia militar. En el centro de esa sala se encontraba una pequeña mesa de madera con un ajedrez gastado y querido. Una tarde lluviosa, cuando Abby tenía 4 años, entró tambaleándose en el estudio y señaló con un dedo curioso las piezas de madera tallada. «¿Qué es eso, abuelo?»,
El general, un hombre con ojos endurecidos por lo vivido, pero que aún brillaban con ternura para su nieta, sonrió. Eso, pequeña, es un campo de batalla. Es un mundo donde un peón puede convertirse en reina y un rey puede quedar atrapado por un pensamiento ingenioso. Te enseña a pensar. Empezó a enseñarle no solo las reglas, sino el alma del juego. Nunca la dejaba ganar. En cambio, le enseñó a perder. Le enseñó a estudiar el tablero tras cada derrota, a comprender sus errores y a aprender de la estrategia de su oponente. Cada pérdida es una lección disfrazada, Abby le decía con su voz grave. La persona que más aprende de sus fracasos es la que nunca será realmente derrotada. Cuando cumplió 6, ya no estaba solo aprendiendo. Veía patrones, entendía el flujo del poder a lo largo de las 64 casillas. Su abuelo le dio sus viejos libros anotados. Devoraba las partidas de los grandes maestros. Pero eran las notas manuscritas en los márgenes las que estudiaba con mayor atención. Él había usado el ajedrez para entrenar a sus oficiales a resolver problemas tácticos que enfrentaba en el campo. Para él, nunca fue solo un juego. Era un lenguaje de lógica y consecuencia. Un año antes, justo antes de que Susan aceptara el trabajo en Dubái, el general había fallecido. Su último regalo para Abby fue aquel viejo ajedrez desgastado. El mundo es un tablero más grande que este, Abby le había dicho con voz débil. Conocerás a muchas personas que creen ser reyes. Te subestimarán porque eres callada, porque eres una niña. Déjalos. Su arrogancia es una debilidad. Es el punto ciego donde encontrarás tu victoria. Sé paciente, sé valiente, y nunca, nunca dejes que te vean venir. Un sutil cambio en la postura del jeque devolvió a Abby al presente. Movió su alfil colocándolo en una casilla que creaba una amenaza directa contra su caballo. Era un movimiento fuerte y agresivo diseñado para intimidar. Se recostó con una sonrisa de autosatisfacción como si el asunto ya estuviera resuelto. «Ven», dijo a toda la sala. «Uno aplica presión. Obligas a tu oponente a reaccionar a tu plan. Ahora debe mover su caballo. No tiene otra opción». Sus palabras flotaron en el aire. Los invitados asintieron murmurando su acuerdo. Veían una pieza poderosa atacando a otra menor. Pero Abby vio otra cosa. Vio lo que su abuelo le había enseñado a buscar la oportunidad escondida en la amenaza. El alfil del jeque era poderoso, sí, pero también estaba expuesto. Se había alejado de la defensa de su rey. En lugar de mover su amenazado caballo, la mano de Abby se dirigió al otro lado del tablero. Tomó un simple peón, un soldado raso de casi ningún valor, y lo deslizó una casilla hacia adelante. Un jadeo recorrió la sala. El señor Harrison, el diplomático británico, se inclinó hacia adelante en su asiento con los ojos muy abiertos. «Dios mío», murmuró. El jeque miró la jugada, su sonrisa borrándose. «¿Qué es esta tontería? Un error infantil. Estoy atacando tu caballo y mueves un peón». Buscó confirmación en las miradas a su alrededor, pero solo encontró rostros confundidos. Está sacrificando una pieza valiosa por nada. Con avidez capturó el caballo con su alfil. Una pieza gratis, una victoria fácil. El corazón de Susan se hundió. Ella no entendía el juego, pero comprendía el tono triunfante del jeque. Abby había cometido un error. Había entregado una de sus piezas importantes sin motivo. Pero Abby permaneció tranquila. El sacrificio había sido la clave. Había atraído al alfil del jeque a una trampa. Ahora era su turno. Movió su otro caballo, luego su torre, luego su reina. Fue una cascada de movimientos, una danza rápida y brutal de piezas que trabajaban en perfecta armonía. Los invitados observaban hipnotizados. Lo que un momento antes parecía un tablero caótico y aleatorio, ahora era una red perfectamente construida. Las piezas del jeque estaban enredadas, bloqueadas e inútiles. Su poderoso alfil estaba atrapado lejos de la acción, y su rey, que había parecido tan seguro, estaba de repente expuesto y vulnerable. El rostro de Khaled palideció. La sangre le abandonó dejándolo con un color ceniciento y enfermizo. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por un horror frenético y creciente. Miraba el tablero buscando desesperadamente una salida. No había ninguna.
Cada movimiento posible llevaba al desastre. La niña, la hija de la sirvienta, no se había equivocado. Había visto 10 jugadas por delante. Había tendido una trampa y él había caído en ella como un tonto. Sus manos comenzaron a temblar. Esto no podía estar pasando. Él era Sheikh Khaled Al-Jamile. Él no perdía y mucho menos contra una niña. La sala estaba completamente silenciosa ahora. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Cada invitado estaba de pie, estirando el cuello para ver el tablero. Estaban presenciando lo imposible. Abby hizo su movimiento final. Deslizó su reina por el tablero colocándola en una casilla que sellaba el destino del rey. Fue un movimiento de hermosa y brutal finalidad. Levantó la vista del tablero, sus claros ojos azules, encontrándose con los del jeque. Jaque mate, dijo con voz suave pero clara. La palabra flotó en el aire durante 10 segundos completos. Khaled miraba fijamente el tablero, su mente rehusando aceptar la realidad de las piezas. La reina negra se erguía como una verdugo al lado de su rey caído. Estaba atrapado, derrotado, humillado. Entonces llegó la furia. Comenzó como un gruñido bajo en su pecho y estalló. ¡No!, rugió golpeando la mesa con el puño. Las delicadas piezas de marfil tintinearon. ¡Imposible! Se levantó de un salto su silla raspando violentamente contra el suelo de mármol. Sus ojos estaban desorbitados, su rostro contorsionado de rabia. Esto es un truco o un fraude. Susan corrió al lado de Abby tirando de su hija hacia atrás como si quisiera protegerla de la ira del jeque. «Señor, por favor». «Silencio», bramó Colette señalando a Abby con un dedo tembloroso. «Esta niña no me venció». Hizo trampa. Es la única explicación. Escudriñó la sala su mirada paranoica posándose en su personal que se encogía contra las paredes. Uno de ustedes la estaba ayudando dándole señales. O quizá... Giró bruscamente hacia Abby otra vez. Ella tiene un aparato, un auricular. Alguien le decía los movimientos. La acusación era tan absurda que por un momento nadie supo cómo reaccionar. Una niña de 10 años, usando tecnología secreta para ganar una partida de ajedrez. El señor Harrison, el diplomático, por fin encontró su voz. Dio un paso al frente con el rostro marcado por una profunda desaprobación. Sheikh Al-Jamal, debo objetar. Esa fue una de las partidas de ajedrez más notables que he presenciado. Lo que usted llama trampa, yo lo llamo genialidad. Aquí no hubo engaño. No sabes nada, escupió Khaled. Su orgullo estaba completamente destrozado. No era solo un perdedor, era un espectáculo. Todos sus importantes invitados lo habían visto, un poderoso multimillonario ser desmantelado pieza por pieza por la hija de una sirvienta. Su reputación estaba hecha trizas. Tenía que recuperar el control. Tenía que reescribir la historia. Fijó su furiosa mirada en Abby, que permanecía tranquila detrás de su madre con el rostro inescrutable. ¿Crees que eres lista, niña? Bufó. ¿Crees que puedes burlarte de mí en mi propia casa? Te daré una oportunidad de demostrar tu supuesto genio. Caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado, su mente a toda prisa. «Jugaremos de nuevo», anunció su voz recuperando la autoridad. «Pero no aquí en privado. Jugaremos en público donde el mundo entero pueda mirar. Jugaremos en el gran atrio del Dubai Mall, en un tablero electrónico gigante para que todos lo vean. Tendremos expertos allí, maestros del juego, para vigilar todo, para registrarte en busca de cualquier aparato para asegurar que no haya trampa». Se detuvo y se inclinó sobre Abby una sombra amenazante. «Cuando te derrote allí delante de todos, verán que no eres más que una pequeña farsante». Y tu madre añadió con una cruel mueca, «estará fregando suelos en el desierto por el resto de su vida. ¿Aceptas mi desafío, Susan?» Apretó la mano de Abby, la suya temblando de miedo. «No, absolutamente no. Es solo una niña. Esto es una locura». Pero Abby dio un paso al frente apartándose de su madre. Ella levantó la vista hacia el hombre alto y enfurecido, y la misma resolución tranquila e inquebrantable que su madre había visto antes regresó a sus ojos.
Era la mirada de Iron Wall Miller enfrentando una carga enemiga. «Acepto», dijo. Las dos palabras de Abby, «acepto», cayeron con la fuerza de un golpe físico. La rebeldía en ellas, tan simple y absoluta, pareció absorber el aire restante del ático. Por un momento el único sonido fue el débil aullido distante de una sirena en la ciudad abajo. Susan miraba a su hija, su corazón convertido en una piedra fría en el pecho. El miedo feroz y primitivo luchaba con una ola de orgullo abrumador. Esa era su hija, esa pequeña e intrépida niña que se enfrentaba a un tirano. Era la nieta del general. Pero el general no estaba allí para protegerlas. Estaban solas. 2 motas de polvo en esa jaula dorada, y el guardián de la jaula estaba enfurecido. Los labios de Sheikh Khaled Al-Shah se curvaron en una sonrisa triunfante. La tenía. El orgullo de la niña había sido su perdición. Había transformado su humillación pública en una obra maestra de relaciones públicas. Ya no era el abusón que había perdido contra una niña. Era el magnánimo mecenas dándole a la pequeña prodigio la oportunidad de probarse en un escenario mundial, un escenario que él controlaba por completo. «Excelente», dijo su voz suave como el aceite. Aplaudió con fuerza el sonido seco y definitivo. «Está decidido. Mi personal organizará los detalles. El partido será en 3 días. Eso debería ser suficiente para que te prepares». Dejó que la palabra flotara en el aire, una amenaza sutil. Se volvió hacia sus atónitos invitados, su compostura totalmente recuperada. Volvía a ser un rey repartiendo grandes decretos. «Amigos míos, perdonen esta interrupción. Un pequeño asunto de disciplina doméstica. Por favor, disfruten la velada. Acabamos de recibir un aperitivo muy divertido. El plato principal parece será aún más entretenido». Pero la fiesta había terminado. El ambiente se había roto. Los invitados comenzaron a inventar excusas, sus sonrisas educadas, apenas ocultando sus ansias de marcharse y difundir la historia. Habían venido por copas y contactos. Se iban con un drama de alto riesgo que sería la comidilla de Dubái durante semanas. Lanzaban miradas furtivas y curiosas a Susan y Abby, las 2 figuras en el centro de la tormenta. El señor Harrison fue el último en marcharse. Se acercó a Susan, su rostro bondadoso marcado por la preocupación. «Señora Miller», dijo en voz baja, «lo que está haciendo el jeque es inconcebible. ¿Hay algo que pueda hacer? Tengo contactos en la embajada». Susan, aún en estado de shock, solo pudo sacudir la cabeza. «Gracias, señor. Pero solo lo empeoraría. Tenemos que afrontarlo». «Su hija», dijo el señor Harrison, su mirada volviendo a Abby con asombro. «Es extraordinaria, un corazón de león». Luego se inclinó más cerca. «Un consejo. Colette es un hombre impulsado por el ego. Esto ya no trata de ajedrez, se trata de poder. Sean muy cuidadosas». Puso una tarjeta de presentación en la mano de Susan antes de retirarse. Una vez que el último invitado se hubo marchado, el ático cayó en un silencio inquietante. Khaled permanecía de espaldas de pie junto a la ventana mirando su reino brillante. «Están despedidas», dijo sin girarse. «Prepara a tu hija. Si intentan huir, las encontraré. No hay rincón del mundo donde no llegue mi alcance». Sin otra palabra, Susan tomó la mano de Abby y la condujo fuera de la gran sala de estar, pasando junto al personal silencioso, que las observaba de regreso a la esterilidad anónima de su pequeña habitación en el ala de servicio. En cuanto la puerta se cerró tras ellas con un clic, la fuerza de Susan se derrumbó. Se dejó caer en el borde de la estrecha cama y enterró el rostro en sus manos, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Abby se puso de pie frente a ella, esperando pacientemente. Al cabo de un momento colocó una pequeña mano sobre la rodilla de su madre. «Está bien, mamá». Susan levantó la mirada, el rostro surcado de lágrimas. «Bien, Abby. ¿Cómo puede estar bien? No sabes lo que has hecho. Este hombre es poderoso y cruel. No solo intentará ganarte, intentará destruirte. Te humillará ante el mundo entero para recuperar su orgullo». «Lo sé», dijo Abby, su voz tranquila y firme. «Por eso debo jugar. Pero ¿por qué podríamos habernos ido? Podríamos haber pedido disculpas». «Él se rió de ti, mamá.
dijo Abby, sus ojos azules fijos en los de su madre. Intentó hacerte sentir pequeña. El abuelo siempre decía que nunca dejas que un abusón gane solo por gritar más fuerte. Tienes que enfrentarlo no con ira, sino con tu mente. Susan vio la lógica inquebrantable en los ojos de su hija. Era la lógica del general, su fe inamovible en el principio sobre la comodidad. Abrazó a Abby con fuerza, respirando el aroma del cabello de su hija. Eres demasiado parecida a él, susurró. Valiente y terca y demasiado lista para tu propio bien. Luego sostuvo a su hija a la distancia de un brazo. ¿Tienes miedo, Abby? Reflexionó un momento antes de responder. El juego no me asusta. Son solo piezas en un tablero. El jeque él es solo un hombre. Es ruidoso pero no es inteligente. Lo vi en sus ojos cuando jugaba. No respeta el juego. Solo se respeta a sí mismo. Esa es su debilidad. Durante los 3 días siguientes, su diminuta habitación se convirtió en un centro de mando estratégico. Susan, su miedo transformado ahora en una feroz determinación maternal, hizo todo lo posible por proteger a Abby de la tormenta que rugía afuera. La historia del jeque y la hija de la sirvienta estaba en todas partes. Salía en las noticias en Internet, en las portadas de periódicos desde Abu Dhabi hasta Londres. La narrativa se contaba exactamente como Khaled había planeado. Era retratado como un generoso aunque excéntrico multimillonario, que había descubierto un talento oculto y estaba ofreciendo a una niña pobre y talentosa una oportunidad única en la vida. Reporteros y fotógrafos acampaban frente al rascacielos esperando un vistazo de la misteriosa prodigio del ajedrez de 10 años. La maquinaria de relaciones públicas de Khaled trabajaba horas extras. Publicaron fotos brillantes de él luciendo pensativo sobre un tablero de ajedrez. Organizaron entrevistas en las que hablaba de su pasión por el juego y de su deseo de fomentar nuevos talentos. Él era el héroe de la historia. Abby era una nota curiosa, una cenicienta del ajedrez, cuyo papel era ser el catalizador de la magnanimidad del jeque. Dentro de su cuarto, el mundo de los medios y la manipulación parecía estar a 1.000.000 de kilómetros. Ignoraban la televisión y el Internet. La atención de Susan estaba en Abby. Se aseguraba de que su hija comiera bien, durmiera lo suficiente, y no sintiera el peso aplastante de la presión creciente a su alrededor. Por su parte, Abby parecía casi serena. No necesitaba una computadora sofisticada ni un equipo de grandes maestros para prepararse. Solo necesitaba el viejo tablero de ajedrez de madera que le había regalado su abuelo. Durante horas cada día se sentaba en el suelo reproduciendo de memoria las partidas de los grandes maestros antiguos. Sus pequeñas manos movían las piezas gastadas por el tablero. No solo estaba practicando, estaba comunicándose con su abuelo. Con cada movimiento casi podía escuchar su voz guiándola, recordándole los principios que le había enseñado. Paciencia, Abby, mira todo el tablero. Comprende la mente de tu oponente. ¿Qué quiere? ¿Qué teme? La noche anterior al partido, Susan descubrió que no podía dormir. Sentada en una silla, miraba a su hija que dormía profundamente con una respiración suave y tranquila. Ver su pequeño y apacible rostro llenó a Susan de un amor tan intenso que dolía. Miró el tablero de ajedrez sobre la mesa, la luz de la luna entrando por la ventana y brillando sobre la madera pulida. En ese momento comprendió que no se trataba de ganar o perder un juego. Se trataba de que su hija se negara a ser invisible, se negara a ser un peón en la historia de otro. Abby estaba jugando por la dignidad de su madre, por la memoria de su abuelo y por su propia fuerza silenciosa. Y mientras Susan Miller observaba dormir a su hija, finalmente dejó ir su miedo reemplazándolo con una fe tranquila y acerada. Sheikh Khaled Al-Ja pensaba que estaba organizando una ejecución pública. No tenía idea de que acababa de preparar el escenario para una revolución. El atrio del Dubai Mall no era solo un centro comercial, era una catedral del comercio. Una vasta cavidad de 3 pisos de mármol pulido, cristal reluciente y cascadas. En un día normal estaba lleno de miles de compradores y la suave música ambiental del consumismo. Hoy estaba en silencio.
Una multitud enorme de miles de personas abarrotaba cada nivel sus rostros, un mar de cuellos estirados y ojos curiosos. Se inclinaban sobre las barandillas, se ponían de puntillas y levantaban sus teléfonos. Todos centraban su atención en el centro del atrio. Las fuentes estaban apagadas, las tiendas vacías. Todo el centro comercial se había convertido en una arena. En el centro de la planta baja, sobre un escenario elevado, había 2 sillas de cuero y una gran mesa. Pero el verdadero foco de atención era la colosal pantalla electrónica que colgaba del techo sobre ellos. Era un tablero de ajedrez gigante y luminoso, cada casilla del tamaño de un coche pequeño. Ese era el escenario que Khaled había construido para su venganza. Un espectáculo de fuerza abrumadora diseñado para intimidar y aplastar. Cámaras de televisión estaban colocadas por todas partes. 2 hombres se sentaban en una mesa de comentaristas a un lado del escenario. Sus voces expertas y susurradas se transmitían por el sistema de sonido. Uno era un reconocido gran maestro ruso. El otro un conocido periodista deportivo emiratí. Un rugido estalló en la multitud cuando Sheikh Khalid al-Jamil hizo su entrada. Vestía una prístina túnica tradicional blanca. Parecía en todo un rey benevolente. Saludó a la multitud con una sonrisa confiada y magnánima estampada en su rostro. Se sentó a la mesa, tomó un sorbo de agua y se deleitó en la adoración del público. Era el maestro de ceremonias, la estrella del espectáculo. Unos momentos después, una pequeña puerta se abrió al costado del escenario y Susan y Abby aparecieron. Si la entrada del jeque había sido un trueno, la de ellas fue un susurro. Fueron recibidas por una oleada de murmullos y un millar de flashes. Abby vestía un sencillo vestido azul. Sostenía la mano de su madre, su rostro pálido pero sereno. Parecía increíblemente pequeña en aquel espacio vasto y abrumador. Al acercarse al escenario, fueron detenidas por 2 funcionarios de traje, con semblante severo. Una de ellos, una mujer de corte de cabello estricto, se arrodilló frente a Abby. «Debemos realizar un control de seguridad, señorita», dijo su voz carente de calidez. Pasó un detector de metales portátil sobre el pequeño cuerpo de Abby. Luego revisó suavemente sus orejas y el cuello de su vestido. La multitud observaba en un silencio atónito. El gran maestro ruso, en la mesa de comentaristas, habló por su micrófono, su voz cargada de incredulidad. «He comentado campeonatos mundiales durante 30 años y nunca he visto registrar a un jugador en busca de dispositivos antes de una partida, y menos aún a una niña. La revisión fue una pieza de teatro calculada, el último giro del jeque, para plantar en la mente de todos la idea de que la niña era una posible tramposa. Pero el acto resultó contraproducente en la multitud. El ambiente pasó de una simple curiosidad a una silenciosa y creciente simpatía. Vieron a un poderoso multimillonario usando su fuerza para intimidar a una niña, y aquello se sentía mal. La búsqueda, por supuesto, no encontró nada. Abby fue conducida a su silla. Era tan grande que sus pies quedaban colgando a un palmo del suelo. Miró al otro lado de la mesa al jeque, quien le lanzó un guiño desdeñoso y condescendiente. El árbitro principal, un alemán de semblante severo, dio un paso adelante. Las reglas han sido acordadas. Será una partida estándar. 1 hora en el reloj para cada jugador. El jeque como retador ha elegido jugar con las piezas blancas. ¿Están listos los jugadores, Khaled?, asintió con impaciencia. Abby miró a la enorme y amenazante multitud, encontró el rostro ansioso de su madre y le devolvió un pequeño, casi imperceptible asentimiento. El árbitro presionó el reloj maestro y la partida comenzó. En la pantalla gigante sobre sus cabezas, un peón blanco avanzó 2 casillas E4. La misma apertura que antes. Era un mensaje del jeque. Aquella primera partida había sido un accidente. Esta vez se jugaría en serio. Un silencio cayó sobre los miles de espectadores. Cada ojo estaba fijo en la pequeña niña rubia. El mundo observaba esperando ver qué haría. Abby respiró hondo, dejando que el rugido de la multitud y el peso del momento se desvanecieran hasta que lo único que quedaba era el silencioso mundo de 64 casillas que conocía tan bien.
Extendió su mano y con un toque firme y seguro, movió su pieza. La mano de Abby se movió con una calma certera. No jugó la respuesta estándar esperada a la apertura del peón de rey. No imitó su movimiento como había hecho en el ático. En cambio, movió su peón a C5 la defensa siciliana. Un murmullo recorrió a los entendidos en la multitud. En la mesa de comentaristas, el gran maestro ruso se enderezó, sus ojos brillando de interés. La defensa siciliana anunció, su voz retumbando en el atrio. Una elección ambiciosa. Es una de las respuestas más complejas y agresivas a la apertura blanca. Inmediatamente crea una partida asimétrica. La niña no está jugando para empatar. Le está diciendo al jeque: no he venido a defenderme, he venido a luchar. En el escenario, la confiada sonrisa de Khaled vaciló. Había esperado una partida simple y directa, en la que su superior experiencia la abrumara rápidamente. La defensa siciliana era desordenada, táctica y llena de trampas ocultas. Requería cálculos precisos y un profundo entendimiento de la estrategia. La había estudiado, por supuesto, pero prefería aperturas más limpias y clásicas, donde las líneas de ataque fueran claras. Ese era el territorio de los grandes maestros, y las máquinas calculadoras no de niñas pequeñas. Frunció el ceño, desestimándolo como un golpe de suerte. Probablemente había memorizado las primeras jugadas de una apertura de moda para impresionar. Pronto la sacaría de esas líneas memorizadas y la llevaría a las aguas profundas donde sin duda se ahogaría. La partida se desarrolló. Khaled jugó agresivamente, lanzando un ataque prematuro en el flanco del rey, con la esperanza de intimidar a Abby con una demostración de fuerza. Empujó sus peones hacia adelante, creando una falange dirigida contra el rey de la niña. En la pantalla gigante, sus piezas blancas parecían un ejército en avance, una ola de poder a punto de estrellarse contra una orilla frágil. Abby, sin embargo, se negó a intimidarse. Respondió a su agresión con una calma casi perturbadora. Mientras él estaba ocupado con su ataque llamativo y evidente, ella desarrollaba tranquilamente sus piezas en el otro lado del tablero. Sus movimientos eran sutiles, casi invisibles para el espectador casual. Pero el gran maestro ruso veía en ellos la genialidad. Increíble, murmuró al micrófono, su voz llena de admiración. El jeque está construyendo un ariete en el flanco del rey, pero la niña está levantando una fortaleza. Y más que eso, miren, señaló la pantalla gigante. Mientras el jeque se concentra en su ataque, ella está tomando el control del centro. Ella está construyendo una base. Él está construyendo un arma sobre arena. Susan observaba desde la primera fila con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. No entendía la danza intrincada de las piezas, pero sí podía ver la historia desplegándose en el rostro de su hija. La expresión de Abby era de pura y serena concentración. Estaba en su elemento, como una matemática resolviendo una ecuación elegante. En contraste, el jeque empezaba a desmoronarse. Su confianza inicial se transformaba en frustración. Su ataque se había estancado contra la defensa inquebrantable de Abby. Sus piezas estaban sobreextendidas, su posición incómoda. Era un peleador que había lanzado un golpe salvaje y fallado, quedando desequilibrado y vulnerable. Comenzó a inquietarse en su silla, tamborileando con los dedos sobre la mesa, tomando largos y nerviosos sorbos de agua. La multitud, que al principio estaba de su lado, observaba ahora en un tenso y expectante silencio. Empezaban a creer que lo imposible podría suceder de nuevo. El punto de inflexión llegó una hora después de iniciada la partida. Khaled, cada vez más desesperado, realizó un movimiento imprudente. Sacrificó un caballo por lo que pensó que sería un ataque decisivo contra el rey de Abby. Fue una jugada de jugador compulsivo, un intento desesperado de atravesar sus defensas y acabar el juego rápidamente. Por un momento pareció aterrador. Su reina y su torre ahora caían sobre el rey de Abby. El comentarista emiratí jadeó. Esto podría ser. El sacrificio del jeque quizá haya roto sus defensas. Abby observó la posición durante 5 minutos completos, la pausa más larga en toda la partida. El silencio en el atrio era absoluto. Miles de personas contenían la respiración.
Desde el escenario, Khaled la miraba con un brillo depredador en los ojos. Creía tenerla. Creía que su mente infantil finalmente había cedido bajo la presión. Pero Abby no se quebraba. Calculaba. Miraba más allá de la amenaza inmediata profundamente en el corazón de la posición. Escuchaba la voz de su abuelo. Nunca te dejes cegar por una amenaza, Abby. Busca la oportunidad que crea. Y entonces lo vio. Un camino estrecho, hermoso y devastador, que nadie más en todo el atrio había visto. Ni el jeque, ni los comentaristas, ni los miles de espectadores. Era una secuencia de movimientos tan sutil y profunda, que dejaba sin aliento. Su mano se movió. No defendió a su rey directamente. En su lugar sacrificó su propia torre colocándola en una casilla aparentemente sin sentido. Un gemido colectivo recorrió la multitud. El comentarista emiratí levantó las manos. Un error, un fallo trágico. Bajo la presión, la niña ha entregado la partida. Ha cedido su torre por nada. Incluso el gran maestro ruso parecía atónito. Yo no entiendo este movimiento, dijo sacudiendo la cabeza. Solo Khaled no parecía feliz. Parecía aterrado porque en el instante en que ella hizo el movimiento, vio lo que ella había visto. Su sacrificio no era un error. Era una trampa, una brillante y fatal distracción. Al tomar su torre, un premio que no podía rechazar su propia reina, sería arrastrada fuera de posición dejando a su rey catastróficamente expuesto. Su mano se congeló sobre la pieza. Veía la trampa desnuda ante él. Pero ya era demasiado tarde. Toda la estructura de su juego era un castillo de naipes, y ella acababa de sacar la carta que lo hacía derrumbarse. No tomar la torre era perder lentamente. Tomarla era perder al instante. El sudor perlaba su frente. La sonrisa confiada era un recuerdo lejano reemplazada por el rostro desencajado de un hombre mirando al abismo. La multitud, percibiendo el cambio dramático, empezó a murmurar. Podían verlo en su cara. El jeque, el multimillonario, el rey de su universo estaba perdido. Tomó la torre. No tenía otra opción. El siguiente movimiento de Abby fue tranquilo, simple. Movió su alfil. Su jugada después fue avanzar un peón. Su tercera jugada fue llevar su caballo al ataque. No había furia ni triunfo en sus movimientos. Era solo la lógica calmada e inexorable del jaque mate. En la pantalla gigante, las piezas se movían con una terrible finalidad. El rey del jeque era acosado por todo el tablero despojado de sus defensores, hasta ser acorralado en el borde del mundo. Abby tomó su reina. La deslizó por el tablero, colocándola en la casilla final. Se acabó. Jaque mate, dijo. Su voz era demasiado baja para que los micrófonos la captaran, pero todo el mundo lo vio. En la pantalla gigante, el rey blanco del jeque brilló en rojo, atrapado, derrotado. Durante un minuto entero reinó el silencio absoluto. La multitud, los comentaristas, el propio jeque, todos quedaron congelados, unidos en un estado de conmoción e incredulidad colectiva. Una niña de 10 años, hija de una sirvienta, no solo había derrotado a uno de los hombres más ricos del mundo, lo había hecho en un escenario global, superándolo en juego, en pensamiento, y desmantelando su orgullo pieza por pieza. Entonces, una sola persona comenzó a aplaudir. Era el señor Harrison, el diplomático británico de pie en la primera fila. Luego se unió otra persona y otra más, hasta que todo el atrio estalló en una ola atronadora de aplausos. No era solo un aplauso por una brillante partida de ajedrez. Era un rugido de aprobación por la desvalida, por el valor silencioso que había enfrentado al poder arrogante y lo había vencido. Era una celebración de una niña que les recordaba a todos que el genio, al igual que el carácter, no tiene nada que ver con la riqueza ni el estatus. Sheikh Khaled Al-Jah permanecía congelado en su silla, su rostro de un espantoso tono pálido. Los aplausos eran como un asalto físico. Cada palmada era un martillazo a su ego. Miraba a la multitud celebrando a las cámaras, parpadeando a la pantalla gigante que mostraba su humillación para que todo el mundo la viera. Quería un espectáculo público y lo había conseguido. Pero no era el héroe, era el bufón.
Empujó violentamente su silla hacia atrás, se puso de pie, y sin una palabra, sin un apretón de manos, sin reconocer a su oponente, salió furioso del escenario y desapareció. Un rey huyendo de su propio reino caído. En el escenario, Abby finalmente apartó la vista del tablero. Miró al mar de rostros que aplaudían, y por primera vez una pequeña y tímida sonrisa se dibujó en sus labios. Vio a su madre corriendo hacia ella con el rostro hecho un hermoso desastre de lágrimas y orgullo. Susan envolvió a su hija en sus brazos, levantándola del suelo. «Lo lograste», sollozó Susan en el cabello de su hija. «Oh, Abby, lo lograste. Lo logramos, mamá», susurró Abby en respuesta con la voz amortiguada contra el hombro de su madre. El abuelo estaría orgulloso. En el desenlace, Sheikh Khaled Al-Jamil se convirtió en el hazmerreír mundial. La historia de su arrogancia y su espectacular derrota no era solo noticia, era una fábula moderna contada y repetida en cada rincón de Internet. Los memes proliferaron. Su rostro atónito y ceniciento en el momento del jaque mate se convirtió en un símbolo viral de la soberbia, enfrentándose a su caída. Los medios bautizaron la partida como la masacre del sultán y el jaque mate de la sirvienta. Había intentado hacer de una niña un peón solo para descubrir que él era el que estaba siendo jugado. Había perdido mucho más que una partida de ajedrez. Había perdido su dignidad, y era una pérdida de la que nunca se recuperaría. Se retiró a la dorada prisión de su ático. Los aduladores invitados y socios que alguna vez llenaron sus salones, ahora encontraban excusas para no estar disponibles. Sus llamadas quedaban sin respuesta. Su nombre, antes sinónimo de poder, quedaba irrevocablemente ligado a la humillación pública. Pasaría sus días recorriendo los suelos de mármol. Un rey gobernando sobre un imperio de silencio, atormentado por el recuerdo de una pequeña niña rubia y el clic silencioso de una reina de madera sellando su destino. Tenía todo el dinero del mundo, pero se había convertido en un fantasma de su propia vida. Una advertencia susurrada en las salas de juntas y palacios que alguna vez dominó. Para Abby y Susan todo cambió. Y sin embargo, lo más importante permaneció igual. En el momento en que bajaron de ese escenario, fueron envueltas en una tormenta de atención global. Llegaron ofertas de todas partes del mundo. Corporaciones querían patrocinar a Abby, ofreciendo contratos millonarios para poner su logo en su chaqueta. Las escuelas privadas más prestigiosas de América y Europa ofrecieron becas completas prometiendo nutrir su genio. Presentadores de televisión, documentalistas y productores de Hollywood las inundaron con solicitudes, todos queriendo empaquetar y vender su increíble historia. Era abrumador, una ola de oportunidades que amenazaba con arrastrarlas. Pero Susan, guiada por un instinto maternal tranquilo e inquebrantable, se convirtió en la feroz protectora de su hija. Recordaba la razón por la que Abby se había sentado en ese tablero de ajedrez, en primer lugar defender la dignidad de su madre. Ahora era el turno de Susan de defender la infancia de su hija. Con la ayuda de un abogado recomendado por un señor Harrison encantado y profundamente impresionado, navegó entre el diluvio. Aceptaron una beca académica completa en una reconocida pero discreta escuela cerca de Washington, D.C., una institución conocida por nutrir a niños superdotados sin exponerlos al foco mediático. Susan aceptó un tranquilo trabajo administrativo en una universidad cercana, un puesto que ofrecía una vida cómoda y, más importante aún, un horario predecible. Quería las tardes libres para las tareas escolares, los fines de semana para paseos por el parque, y una vida definida no por la fama, sino por la normalidad. Se marcharon de Dubái en silencio, escabulléndose antes de que la vorágine mediática pudiera consumirlas por completo. Se instalaron en un modesto apartamento bañado por el sol, con un pequeño balcón perfecto para cultivar flores. Por primera vez en años, Susan sintió una paz verdadera. Ya no era una sirvienta viviendo a la sombra de un amo rico. Era simplemente una madre construyendo un hogar para su hija. Abby, por su parte, manejó su recién adquirida fama con la misma calma y compostura que mostraba en el tablero de ajedrez. Entendía lo que había ocurrido, pero no dejó que la definiera.
El mundo podía verla como una prodigio del ajedrez, una cazadora de gigantes. Pero ella se veía a sí misma como una niña a la que le gustaba leer, que aún aprendía divisiones largas, y que extrañaba profundamente a su abuelo. Siguió jugando ajedrez uniéndose al club escolar, y participando de vez en cuando en torneos juveniles. Jugaba no por trofeos ni reconocimientos, sino por la pura y silenciosa alegría del juego, por la hermosa lógica de las 64 casillas. Era su conexión con su abuelo, una conversación privada que continuaba mucho después de que él se hubiera ido. Un año más tarde, una suave brisa otoñal agitaba las hojas del roble frente a la ventana de su apartamento, proyectando destellos de luz sobre un tablero de ajedrez de madera familiar. Abby, ahora de 11 años, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, la barbilla apoyada en la mano mientras contemplaba el tablero. Su cabello rubio era un poco más largo y ella un poco más alta, pero sus ojos mantenían la misma profunda y reflexiva concentración. Frente a ella estaba Susan con una suave sonrisa en el rostro. En el último año, Susan había insistido en que Abby le enseñara a jugar correctamente. Si vas a ser una jugadora de ajedrez mundialmente famosa, había bromeado tu madre, al menos deberías saber la diferencia entre una torre y un alfil. Las lecciones se habían convertido en su ritual favorito, un espacio tranquilo de conexión al final del día. «Ten cuidado, mamá», dijo Abby con un brillo travieso en los ojos. «Dejaste tu reina expuesta». Susan miró el tablero y suspiró dramáticamente. «¿Ves? Ese es el problema de tener una hija genio. Nunca puedo ganar». Ambas rieron. Un sonido cálido y ligero que llenó la habitación acogedora. Su vida era ahora simple y profundamente feliz. El ruido de su aventura en Dubái se había desvanecido, reemplazado por el suave ritmo de la escuela, el trabajo y las tardes tranquilas juntas. Abby prosperaba en su nueva escuela haciendo amigos que la conocían como Abby, la experta en ciencias, no Abby, la prodigio del ajedrez. Susan había encontrado una comunidad de amigos en la universidad, personas que la valoraban por su bondad e inteligencia, no por el título en una placa. Ocasionalmente surgía algún recuerdo de su pasado. Un artículo de revista volvía a contar la historia, o un desconocido las reconocía en la calle. Pero habían aprendido a afrontar esos momentos con gracia. El mundo las veía como heroínas de una historia dramática, pero ellas sabían que la verdad era más tranquila y personal. Su victoria no fue el jaque mate visto en todo el mundo, sino esa tarde pacífica, esa risa compartida, ese vínculo simple e irrompible entre una madre y su hija. Esa noche, mientras Susan arropaba a Abby en la cama, Abby levantó la vista de su libro. Mamá preguntó, ¿crees que el jeque todavía juega al ajedrez? Susan se detuvo considerando la pregunta. Pensó en el vasto ático vacío en el hombre que lo había tenido todo y nada. No lo sé, cariño, dijo suavemente. Pero creo que para algunas personas el juego solo es divertido cuando están seguras de que pueden ganar. No entienden que las mejores lecciones vienen de las partidas que pierdes. Abby asintió con una expresión pensativa en su rostro. Lo entendía perfectamente. Cerró los ojos, y Susan la observó un momento, su corazón lleno de un amor tan profundo que dolía. Sheikh Khaled había intentado convertir a su hija en su entretenimiento, pero no había visto lo que el general Iron Wall Miller siempre había sabido, y lo que el mundo había aprendido ahora. La verdadera fuerza no se trata del poder que ejerces sobre los demás. Es el valor silencioso que encuentras dentro de ti misma. Es la dignidad que te niegas a rendir. Es el amor que luchas por proteger. Y esa diferencia define no solo quién gana en el ajedrez, sino quién gana en la vida. Y aquí terminaremos la historia por ahora. Siempre que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente dejarte llevar por un momento. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, tal vez relajándote después del trabajo en un viaje nocturno o simplemente descansando. Déjame un comentario. De verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, darle like y suscribirte hace una gran diferencia.
Siempre estamos intentando mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar también tus sugerencias en la sección de comentarios.